Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, vamos a iniciar hablando un poco de las manifestaciones electrocardiográficas, que son con lo que se van a topar y quizá por ahí sea lo más difícil al momento de tomar una decisión. Y nosotros vamos a hablar de isquemia, injuria o lesión y evolución del electrocardiograma. Cuando hablamos de isquemia, podemos hablar de isquemia subendocárdica o isquemia subepicárdica. Cuando hablamos de isquemia subendocárdica, que quizás sea la más difícil de detectar, se produce un ligero retraso en la repolarización del endocardio y el vector de isquemia tiende a acercarse al observador, es decir, alejarse del epicardio, y se suele ver como T aplanadas, T picudas, muy simétricas sobre todo, que hace difícil por ahí el diagnóstico con un electro completamente normal. Esto, por ejemplo, es isquemia subendocárdica, donde ustedes están viendo que las T, que normalmente en un electro sin ninguna alteración suele ser un ascenso lento de la T con un descenso rápido. Acá fíjense que la T es como una tienda de campaña, sube rápido y baja rápido, es decir que son isquemias subendocárdicas. Cuando hablamos de isquemia subepicárdica es más fácil de detectar. La isquemia subepicárdica se aleja del observador, es decir, que se acerca al epicardio, y lo que solemos observar son T negativas, sobre todo simétricas, ¿no? Y de vértices bien picudos como una tienda de campaña. Esto es muy común de observar en las suboclusiones o en las oclusiones y reperfusión espontánea de una arteria. Incluso a veces puede ser una oclusión tan larga que genere aumento de los biomarcadores y se llama infarto tipo T. Este es un ejemplo claro de isquemia subepicárdica, donde se puede ver cómo las T se invierten, sobre todo en este caso es en la región anterolateral, vemos que es B4, B5, B6, la cara lateral del corazón, cómo las T se hacen ligeramente simétricas e invertidas en todo ese segmento. Hablemos de injuria o lesión. Cuando hablamos de injuria o lesión subendocárdica, vamos a observar que el vector tiende a alejarse del observador y se suele observar un infradesnivel o desnivel negativo del segmento ST o una onda o un ST en bayoneta se le suele decir, y es típico de infarto sin elevación del segmento ST por lesión suboclusiva de una arteria. Este es el caso de una onda de injuria o de lesión subendocárdica extensa. Fíjense que tiene de B2 a B6, es decir, de toda la cara anterior, probablemente esté comprometida, aunque no lo podemos saber, la arteria descendente. Quizá esto sea lo más importante y lo que mejor tienen que memorizar y recordar este patrón, que es la onda de injuria subepicárdica o de lesión subepicárdica. Esta onda se acerca al observador, se acerca al electrodo observador, y es porque se altera la repolarización, porque está sufriendo isquemia, mucho más isquemia del endocardio que el epicardio, y por eso se empieza a repolarizar de manera inversa. Suele observarse como un desnivel positivo de manera cóncavo hacia la línea isoeléctrica, y es típico de lesión transmural. Muchas veces tiene una lesión en espejo, que es en espejo a este desnivel positivo del ST, suele observarse un desnivel negativo del ST. Este es un ejemplo de un infarto anterior, donde se suele ver más bien anteroseptal, donde se ve elevación del segmento ST a nivel de B2, B3 y algo en B4. Típico de la afección de la arteria descendente anterior a nivel medio. A nivel evolutivo, en un infarto podemos observar necrosis, que es el tejido eléctricamente inactivo, no va a producir un vector de despolarización. Muchas veces se observa una pérdida de la onda R, que habla de que hay falta de contractilidad muscular, y se observa una QS, que es de necrosis transmural. Para que esta Q sea patológica tiene que ser el 25% de la onda R que se observa y tiene que medir al menos 4 milisegundos, sobre todo tener muescas de empastamiento. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos habla de la irrigación cardíaca. Recuerdan que yo les dije que la arteria coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja, irrigan prácticamente el 80% del miocardio. Esto es como si yo agarrase el miocárdico y lo comprimiese como esos vasitos de explorador que se abren y se cierran comprimiéndose, ¿no? Y acá vemos la región septal, anterolateral, desde la base a la punta, y la región inferoseptal e inferolateral de la base a la punta, y pueden observar que la arteria descendente anterior y la circunfleja prácticamente irrigan la mayor parte del corazón. Ahora bien,
Ya vimos la irrigación cardíaca, la anatomía cardíaca, anatomía por eco, y hablamos de los factores que están relacionados a la enfermedad coronaria. Esta es una clasificación bastante básica de síndrome coronario agudo, que lo podemos dividir en síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo con elevación del ST, hablamos de obstrucción arterial sin reperfusión, y vamos a hablar de infarto con elevación del segmento ST según la localización. Puede ser inferior, anterior, anterolateral, inferolateral, inferoposterior, etc. Es importante ver que antiguamente esto, como lo voy a mostrar en la clasificación en la diapositiva que sigue, era el infarto considerado infarto Q o no Q. No significa que no sea así, pero como la formación de la necrosis va a depender de varios factores, primero del tiempo de isquemia, del tiempo de resolución y de la evolución del paciente, de la magnitud del infarto, todos saben que la estadística muestra que los infartos con elevación del ST, cerca del 80% evoluciona con necrosis, pero hay un 20% que no evoluciona con Q de necrosis, entonces va a ser un infarto ST tipo no Q, es decir, que no va a tener necrosis. Y dentro de los infartos sin elevación del ST hay un porcentaje que ronda el 20% que evoluciona con Q de necrosis, es decir que estaríamos mezclando las cosas, por eso se reclasificaron los síndromes coronarios y se habla con elevación del ST o sin elevación del ST. Dentro de los infartos sin elevación del ST o de los síndromes coronarios sin elevación del ST vamos a encontrar a la angina inestable, que es cuando tiene el cuadro característico de dolor precordial, típico o atípico, característico o incaracterístico, pero que no se produce en elevación de biomarcadores de daño miocárdico o de muerte miocárdica. Y esta angina inestable tiene muchos tipos de clasificaciones, una clasificación de Braunwald, clasificación de Bertolazzi, que la clasifica según el tiempo de inicio, si es progresiva, rápidamente progresiva, angina recurrente o angina a pequeños esfuerzos. La clasificación de Braunwald, que la clasifica según el tipo de evento, si es primario, secundario o con una clasificación un poco más complicada, y la clasificación de la American Heart Association, que quizás sea la más práctica, que clasifica en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, y esto es lo que uno se tiene que llevar porque las anginas de alto y moderado riesgo son las que uno tiene que intervenir rápidamente, resolverlo, internar al paciente, y las de bajo riesgo muchas veces puede ser manejada de manera ambulatoria. Y cuando hablamos de infarto sin elevación del segmento ST, podemos encontrarnos con distintos tipos de infarto. Cuando hablamos de infarto tipo infra-ST es el modelo característico, infarto tipo T es cuando tenemos isquemia subepicárdica, infarto tipo indeterminado es cuando el paciente, por ejemplo, tiene un dolor precordial con elevación de biomarcadores, pero un electro completamente normal. Muchas veces esos infartos corresponden a arterias que no tienen una circulación relevante, pero que generan el síntoma y elevan biomarcadores porque parte del músculo se muere. Y infarto indeterminado, sobre todo en los pacientes que tienen marcapasos, ¿sí? Con los marcapasos, el bloqueo completo de rama izquierda que genera la estimulación miocárdica permanente va a encubrir las manifestaciones electrocardiográficas del dolor precordial. En esta diapositiva es un poco manifestar lo que vimos recién, ¿no? Es una aclaración que me parece pertinente, es que no todos los infartos con elevación del ST van a evolucionar como Q de necrosis, como le dije. Hay un 20% de los infartos con elevación de ST que evolucionan como no Q. Y un 20% de los infartos sin elevación del ST que evolucionan con Q, entonces también es importante tener en cuenta. Empecemos con la vedette de esto, que es el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Actualmente hay una clasificación nueva de infarto, que es una clasificación más bien diseñada para los estudios de investigación, que lo clasifica en 4 tipos. En tipo 1, que es el tradicional infarto de miocardio con oclusión de la arteria y cambios electrocardiográficos característicos, o cuando hay elevación de biomarcadores y cambios ecocardiográficos nuevos y patente de lesión. Tipo 2, que es cuando es secundario, es un infarto, por ejemplo, por aumento de la demanda metabólica al corazón. Les pongo un ejemplo claro, es la anemia, es decir, una persona que está con un hematocrito muy bajo y eso aumenta la demanda metabólica al corazón sin el aporte de oxígeno necesario a ese corazón y va a generar una injuria miocárdica. Tipo 3, que es cuando no se hace un diagnóstico específico, pero el paciente, su primo manifestación es la muerte súbita y uno supone que esa muerte súbita fue por un evento cardiovascular.
Tipo 4, que a su vez se divide en tipo A y tipo B, que es relacionado a la intervención por hemodinamia, y tipo 5 relacionado a la cirugía cardíaca. ¿Cuál es la incidencia de infarto en la Argentina? Probablemente nadie dude y todos sepan que la primera causa de muerte en el mundo son los eventos cardiovasculares. Argentina no está exenta de esto. Fíjense, esto es del organismo nacional, del DEIS, donde pueden ver que la primera causa de muerte en Argentina, que es la última presentada en la página 2016-2017, sigue siendo las enfermedades del corazón. Y que esta es una patología frecuente y con una mortalidad muy importante. Si bien no todos los eventos cardiovasculares, como dice acá, van a ser infartos con elevación del ST, esto incluye tanto anginas, muertes cardiovasculares por eventos cardiovasculares crónicos, por accidentes cerebrovasculares y por infartos sin elevación del segmento ST. Y ven que 1 de cada 3 muertes en la Argentina está relacionada a eventos cardiovasculares y es una patología que tenemos que detectar y tenemos que tratar. Esto puede ser redundante, vamos a hablar de vuelta de la clínica de presentación, pero ustedes ya lo vieron en la clase de presentación de dolor torácica. La clínica de presentación va a ser similar a todos los síndromes coronarios agudos, tanto con o sin elevación del ST, lo que va a variar es el electro, es el malestar o dolor precordial, a veces puede ser epigástrico, tipo urente, tipo opresivo, asociado o no a síntomas vasovagales como náuseas, palpitaciones. Muchas veces las palpitaciones pueden ser un marcador de una complicación eléctrica, es decir, de una arritmia, que es lo que puede producir la muerte súbita. Una clínica de presentación atípica, a veces con dolores no característicos, puede ser observada sobre todo en pacientes añosos, en las mujeres, que a veces es frecuente, o en pacientes jóvenes. Puede presentarse, como dijimos, en infarto tipo 3 como muerte súbita, es decir que esta isquemia va a favorecer a alteración de los mecanismos eléctricos y a pérdida del sinsitio a nivel muscular y favorecer a que se produzca una alteración metabólica de los electrolitos y producir una arritmia ventricular mortal, que es lo que va a terminar generando la muerte súbita o el infarto tipo 3. El cuadro de presentación es clínico electrocardiográfico, ¿sí? No hay dolor de tórax, como les dije en la charla previa, que no se le realice un electrocardiograma. Es inconcebible que no se le realice un electrocardiograma a un dolor de tórax. Si un paciente con dolor precordial se retira de una guardia sin haberse realizado un electrocardiograma, es negligencia médica, es un error de medicina que se llama impericia. Otro error muy común en las guardias, que a veces lo observamos, sobre todo los que trabajamos con derivaciones, que a veces ingresa un paciente con dolor precordial y un electro que implica que hay que actuar de manera urgente y se le solicitan marcadores de daño miocárdico, CPK, CPKMB, troponina, y se aguardan los marcadores para tomar una conducta. Que les quede claro esto antes de comenzar. Un infarto con elevación del segmento ST, la conducta siempre es la misma y se toma en base a la clínica y al electro, que es destaparle la arteria del corazón. Los marcadores se tienen que hacer mientras vos esperás el proceso de revascularización, pero solo sirven de una manera de evaluar el monto isquémico o el daño que se ha producido. La presentación clínica sí o sí tiene que incluir el examen físico, que es sumamente importante al momento de valorar el riesgo del paciente, ¿sí? El riesgo no es solo electrocardiográfico, no es lo mismo un electro que tiene desnivel del ST positivo en una o dos derivaciones, que un electro que tiene desnivel del ST de B1 a B6, en 6 derivaciones, un infarto más extenso. También el riesgo tiene que ser valorado de manera clínica. Para ello contamos con una clasificación que se basa en la exploración física del paciente, ¿sí? También tenemos que saber qué presión arterial tiene, qué parámetros de inestabilidad hemodinámica. Todos los pacientes que probablemente se encuentren taquicárdicos, excepto los que presentan complicaciones de infartos inferiores, sobre todo, como el bloqueo auriculoventricular. Si el paciente se presenta con hipotensión, hablamos de mayor compromiso hemodinámico, ¿sí? De mayor compromiso miocárdico. Recuerden que si hay un compromiso de la arteria descendente anterior, que es quizá la arteria más relevante del corazón, hay una región miocárdica más involucrada y de mayor riesgo. Se habla de que un paciente que ingresa en shock cardiogénico ya tiene por lo menos el 40% del compromiso muscular, del daño muscular, ¿no? También debemos ocultar al paciente en busca de soplos cardíacos, sobre todo si el paciente
no presenta valvulopatías previas y hacer diagnóstico eventualmente de complicaciones mecánicas, si en la evolución presenta el soplo, o si presenta un soplo previo, por ejemplo, y tiene, no sé, una estenosis aórtica y el cuadro clínico es de una estenosis aórtica y no de un cuadro coronario agudo, ¿no? Hay que prever también que muchos de estos pacientes pueden padecer complicaciones, sobre todo si no son revascularizados a tiempo. Si el paciente no presenta soplo, también es importante dejarlo documentado a fin de que si aparece en el seguimiento nos haga sospechar a nosotros las complicaciones mecánicas. Otros signos ocultatorios que podemos encontrar son tercer o cuarto ruido, que es parte de, por ahí nos va a hablar un poco de la disfunción diastólica, que como les mostré en la cascada isquémica previa, es algo que se antecede incluso al inicio del dolor y que habla también de un mayor compromiso miocárdico. Pero quizá lo más importante sea la auscultación respiratoria. Con ello nosotros podemos clasificar al paciente y nos ayuda a tomar una estrategia que es bastante simple, antigua y efectiva. Si ustedes pueden ver, capaz que les suena la clasificación de Killip y Kimball. Killip y Kimball son dos médicos en una unidad coronaria de Nueva York, del Mount Sinai, que fue quizá de las primeras unidades coronarias del mundo. Y ellos publican este trabajo en el año 1967, es un trabajo bastante viejo, que veía a los pacientes que ingresaban por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Una anécdota, en el año 1967 no había el tratamiento que hay ahora en el infarto. Revascularización, aspirina, clopidogrel, etc. En el año 67 el tratamiento del infarto se quedaban acostados en una cama y se lo veía evolucionar. Ni siquiera se les ponían anticoagulantes o heparina. Killip y Kimball lo que hicieron fue observar a los pacientes. Hicieron un estudio descriptivo con 250 pacientes y vieron que los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca y que habían ingresado con un infarto con elevación del ST, se morían solamente el 6%. Tenían baja incidencia de arritmias y en general eran más jóvenes. Los pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca, es decir, que presentaban rales crepitantes hasta 2/3 de los pulmones, tenían una mortalidad del 17%, solían ser más añosos y tenían mayor incidencia de arritmias y paro cardiorrespiratorio. Los pacientes que ingresaban con edema agudo de pulmones, es decir, que ingresaban con rales crepitantes hasta vértices, tenían una mortalidad cercana al 40%, 38%, y los pacientes que ingresaban en shock cardiovascular, es decir, que tenían una afección miocárdica muy extensa, tenían una mortalidad cercana al 80%. Yo les estoy mostrando algo del año 1967. Hemos evolucionado algo del año 1967, pero fíjense que la mortalidad en Argentina, en 2015 y 2019, continúa siendo muy parecida. La mortalidad del infarto Killip-Kimball 4 o Killip-Kimball D sigue siendo alrededor del 60%, cuando antes que no se le hacía nada era del 80%. Y la mortalidad del infarto Killip y Kimball 1, que en 1967 era del 6%, hoy está alrededor del 3%. Podemos encontrar distintas manifestaciones, ¿sí?, del electro y quizás sea muy importante en este caso, como lo hemos visto en las diapositivas previas, como estudio complementario el electrocardiograma. ¿Qué tenemos que buscar en el electrocardiograma? Tenemos que buscar ondas de lesión subepicárdicas, es decir, desnivel positivo del ST. ¿Cómo pueden verse en el electrocardiograma? Siempre lo vamos a ver como elevación de todo el punto ST en distintas derivaciones, pero uno tiene que buscar derivaciones que hagan regionalidad. Si hay una sola elevación del segmento ST, pero sin regionalidad, lo más probable es que eso no se trate de un infarto, y probablemente se trate de un artificio o artefacto de lo que estamos viendo, o de algún cambio eléctrico puntual del paciente que siempre motiva a corroborar con otro electro. En este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo, observamos una elevación del segmento ST, es decir, una onda de injuria subepicárdica en las derivaciones D1, D2, ¿sí? B3, B2, B3, B4, B5 y algo en B6. Es decir, se trata de un infarto anterior extenso porque compromete la cara anterior del corazón y la cara lateral del corazón. Un electro de estas características seguro se hace a un paciente de mucho riesgo, un paciente que tiene gran compromiso muscular y que probablemente tenga mucho riesgo y imprima que nosotros trabajemos de manera muy rápida y que actuemos resolviendo el cuadro rápidamente. Mediante el electro nosotros podemos determinar cuál es la arteria que está siendo comprometida, cuál es la arteria que está obstruida. Por ejemplo, si nosotros encontramos elevación del segmento ST en D3
que es mayor a la elevación del segmento ST en D2, si encontramos una depresión en espejo en las derivaciones de 1 a BL, o en ambas, la posibilidad de que sea la coronaria derecha con una sensibilidad del 90% y especificidad del 70%. Si a su vez yo encuentro que teniendo elevación mayor en el segmento, en la derivación de 3 que en D2, que es el índice de Kosciuszko, yo asocio desnivel positivo en B1 o en B4R, que son derivaciones derechas, lo más probable es que la afección de la coronaria derecha sea proximal. Si no tengo esta elevación y tengo mayor elevación del segmento ST en la derivación D2 que en D3, y sobre todo si lo asocio con elevación del segmento ST en D1 a BL o B5 y B6 o depresión concomitante en espejo en B1 o B3, lo más probable es que esté hablando de la arteria circunfleja. Si yo encuentro elevación del segmento ST en B1, B2, B3, puedo tener tres opciones, pero siempre vamos a hablar de la arteria principal, que es la arteria descendente anterior. Si yo encuentro mayor elevación del segmento ST en B1 o bloqueo de rama derecha con una Q patológica, hablamos de una afección proximal de la arteria descendente anterior. Si encontramos depresión del segmento ST en la cara lateral, es decir, en D2, D3 y ABF, lo más probable es que se trate de una arteria descendente anterior, pero en una región proximal o media. Y si encontramos depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro o elevación del segmento ST de 2, de 3, sobre todo a nivel apical, vamos a hablar de la descendente anterior a nivel distal. Yo les dije al principio, sobre todo cuando valoramos las características del dolor o la aparición del dolor, que a nosotros nos importa mucho el tiempo. ¿Y por qué nos importa el tiempo? Porque tiempo es músculo y a medida que dejamos pasar el tiempo, ¿sí? que el tiempo se va extendiendo desde el inicio de los síntomas, desde el inicio de la oclusión, es el porcentaje de músculo que se ve afectado y la mortalidad del paciente, ¿no? Si yo en el punto cero, es decir, apenas inician los síntomas, logro destapar la arteria, el porcentaje de músculo salvado ronda el 100%. A medida que van pasando el tiempo hasta las 3 horas, el porcentaje de músculo salvado y de la mortalidad es menor, ¿no? Yo puedo salvar el 80% del músculo y la mortalidad de estos pacientes, dependiendo del Killipi-Kimball, ¿no? Que es la extensión del infarto, muchas veces es menor. Entre las 3 y las 6 horas, ¿sí? Fíjense que el músculo salvado puede oscilar entre el 80 y el 20%, ¿no? Es decir, que el daño y la extensión del daño es mucho mayor. Cuando se superan las 6 horas, entre las 6 y las 8 y entre las 8 y las 12, ya el porcentaje de músculo salvado es menor, pero no es insignificante. Es decir, nosotros tenemos que actuar sí o sí si el paciente ingresa con síntomas, incluso hasta las 12 horas. Si el paciente ingresa después de las 12 horas, el porcentaje de músculo salvado por ahí es insignificante y muchas veces el tratamiento puede asociarse a mayor riesgo, pero si el paciente ingresa con síntomas a pesar de que han pasado más de 12 horas, yo estoy obligado a ofrecerle una terapia de reperfusión. ¿Y qué es lo que hacemos? Si ingresa un paciente con infarto con elevación del ST, nosotros tenemos dos posibilidades. En un servicio de urgencia que no tiene capacidad de hemodinamia, ¿sí? Y no tenemos posibilidad de derivar al paciente a angioplastia coronaria antes de las 2 horas, es decir, de los 120 minutos, tenemos que utilizar el tratamiento fibrinolítico. No voy a hablar de los fibrinolíticos acá, ni voy a hacer mucho hincapié, porque probablemente ustedes como médicos generalistas, ojalá no tengan que usarlo nunca, pero una vez que yo tomo la decisión de hacer fibrinolíticos, tengo 30 minutos para hacerlo. Esto es, como les dije, tiempo es músculo, mientras más rápido, mejor. Se le llama tiempo aguja, es decir, o puerta aguja, desde el momento que ingresa el paciente hasta el momento que yo instauro la tratamiento fibrinolítico. El tratamiento fibrinolítico tiene contraindicaciones absolutas, que son sobre todo la hemorragia intracraneal en cualquier momento, accidente cerebrovascular isquémico dentro de los 6 meses, daño del sistema nervioso central como neoplasias o malformaciones vasculares, trauma, cirugía, lesión cerebral importante reciente, pasadas las 3 semanas, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, disección aórtica, punciones que no sean compresibles y contraindicaciones relativas, que es un infarto, un accidente cerebrovascular más allá de los 6 meses, tratamiento anticoagulante oral, que esté embarazada, que esté en la primera semana del posparto, que tenga una hipertensión arterial muy difícil de tratar, que estas son todas cosas que yo puedo corregir y hacer el tratamiento. El tratamiento fibrinolítico tiene que ser iniciado, como les dije,
siempre lo más rápido posible. El beneficio del tratamiento fibrinolítico está demostrado entre las primeras 3 horas, que sin diferencia con la angioplastia, de las 3 a las 6 horas, la angioplastia puede ser un poco superior al tratamiento fibrinolítico, y después de las 6 horas el tratamiento fibrinolítico muchas veces no es tan efectivo como la angioplastia, que yo estoy viéndolo de manera directa. Después de las 12 horas, por ahí el tratamiento fibrinolítico no va a tener una indicación muy precisa. El tratamiento fibrinolítico más utilizado en Argentina es la streptokinasa, que es 1,5 millones de unidades, a pasar en 30 minutos si el paciente lo tolera, o en 60 si el paciente no lo tolera. Tengan en cuenta que pasar streptokinasa, como es una toxina derivada del estreptococo, muchas veces genera reacción anafiláctica, el paciente tiene náuseas, vómitos, a veces hipotensión, y a veces hay que frenar el tratamiento y ir pasándolo más lento. Si yo inicié el tratamiento fibrinolítico, tengo que hacer un control dentro de los 30, 60 y 90 minutos de la infusión, y enzimas a nivel basal y a los 20 minutos, buscando los criterios de reperfusión que nos van a hablar del éxito del tratamiento. Una vez que hice el tratamiento fibrinolítico, si tengo posibilidad de trasladarlo a un centro de hemodinamia, va a ser con fibrinólisis efectiva, si lo logré, es decir que logré que se destapara la arteria y el paciente ya está estabilizado. Si puedo realizar una angiografía coronaria y eventualmente el tratamiento, esto se llama estrategia fármaco invasiva, y es una estrategia muy favorable, dado que los pacientes que van a fibrinólisis muchas veces suelen tener angina recurrente o infarto recurrente, porque no se termina de limpiar el trombo, de lisar el trombo, y muchas veces queda despulido ese endotelio, con posibilidad de tener un nuevo evento cardiovascular en el trayecto del seguimiento. Si no tuve éxito con la fibrinólisis, voy a tener el paciente con el síntoma y con la elevación del segmento ST, y eso motiva que yo tenga que derivarlo inmediatamente a un centro de hemodinamia para hacer una angioplastia, que en este caso se llama angioplastia de rescate. Si no tuviese posibilidad de derivarlo a un centro con hemodinamia y no me queda otra opción, puedo hacer un nuevo tratamiento fibrinolítico, es decir, una refibrinólisis, y ver si tengo éxito mientras tramito la derivación a un centro de hemodinamia. Si yo puedo derivarlo a un centro de hemodinamia y tener la angioplastia realizada antes de los 120 minutos, es el tratamiento de elección. En un centro que tiene hemodinamia, la angioplastia se tiene que realizar antes de los 90 minutos y se llama angioplastia primaria. Les pongo un caso, un ejemplo, ¿sí? Un cuadro que por ahí se pueden encontrar. Este es un paciente de sexo masculino de 55 años que fue derivado por un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, en este caso por estrategia fármaco-invasiva, es decir, un paciente que recibió tratamiento fibrinolítico, que tuvo reperfusión, es decir, que se destapó la arteria, pero que, como una cuestión de disminuir el riesgo de ese paciente, un nuevo evento, de un nuevo infarto, de una angina recurrente, se le solicita la derivación para hacer una angioplastia fármaco-invasiva. Fíjense lo importante de los tiempos. El señor inicia los síntomas a las 6:30 de la mañana, con angina en clase funcional 4, consultando en el centro de derivación. El primer electro se realiza a las 7:25 de la mañana, donde se observa una onda de injuria subepicárdica anterior, es decir, un infarto anterior, o sea, un infarto de alto compromiso. Y se decide iniciar tratamiento con infusión con trombolíticos, en este caso streptokinasa, a las 8 de la mañana, 35 minutos después del inicio, es decir, un tiempo puerta-aguja de 35 minutos dentro de la hora y media del inicio de los síntomas. Evoluciona satisfactoriamente con un síndrome clínico de reperfusión y se deriva, en este caso, para la estrategia fármaco-invasiva. Fíjense el electro de las 7:25 de la mañana con una onda de injuria subepicárdica anterior en B1, B2, B3, B4, B5 y algo en B6, es decir, un infarto extenso, ¿no? Ingresar al centro, en este caso es un caso mío de cuando yo hice la residencia en Buenos Aires. Se realiza la coronariografía, esta es una vista de Dorros antero-posterior, ¿no? Donde se puede observar la arteria circunfleja, que es la arteria que va para acá, y la arteria descendente anterior, que va hacia la punta del corazón. Y si se fijan acá, a nivel del tercio medio, donde se bifurca la primera diagonal, se observa una lesión suboclusiva, que probablemente es donde se generó el trombo, ¿no? Y donde se obstruyó y le generó el infarto. Esto es cómo se coloca el stent. Acá se infla un balón en estos dos puntitos. Esto es el stent, que el stent es una aleación de cromo cobalto que destapa la arteria. Este es el resultado final de la arteria completamente destapada. El tratamiento ayudante del síndrome coronario agudo. El tratamiento ayudante del síndrome coronario agudo implica múltiples medicaciones y múltiples estudios y múltiples cosas que por ahí
no es relevante para ustedes en este momento. La aspirina, que tiene que tener todo paciente con síndrome coronario agudo, y fíjense que las 4 primeras lo que buscan, perdón, las 5 primeras lo que buscan es disminuir la agregación plaquetaria, tratar de que esa plaqueta no se vuelva a adherir al endotelio y disminuir, en este caso, sobre todo si tiene un stent, que ese stent se vuelva a trombosar. La aspirina, el clopidogrel, la aspirina actuando a nivel del COX-2 para disminuir la agregación plaquetaria, el clopidogrel funcionando o actuando a través de la inhibición del PY12, ¿sí? Que va a disminuir la agregación plaquetaria, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, ¿no? Anticoagular al paciente con enoxaparina o con heparina. La enoxaparina quizás es la que se utiliza hoy porque tiene mucha mayor evidencia. Y después el tratamiento para tratar de disminuir la extensión del evento cardiovascular y el riesgo del evento cardiovascular. Los betabloqueantes, que lo que hacen es disminuir las complicaciones eléctricas, ¿sí? Disminuir sobre todo la extensión del infarto con múltiples estudios, y la idea es iniciarlos dentro de las 48 horas, sobre todo si el paciente no tuvo insuficiencia cardíaca, no tuvo una extensión y sobre todo si no está en shock del paciente. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que también están dirigidos a disminuir esta remodelación patológica de los pacientes y a tratar de disminuir el daño miocárdico generado por la inflamación que genera la renina-angiotensina-aldosterona, lo mismo que la esplerenona, que tiene un solo estudio en infarto, que es el EFESUS, que fue muy bien, y las estatinas para tratar de disminuir esta progresión de la enfermedad y el riesgo cardiovascular per se. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto? Las complicaciones pueden ser divididas en complicaciones eléctricas o complicaciones mecánicas. Las complicaciones eléctricas muchas veces se observan al inicio de los síntomas y quizás sean las más catastróficas porque son las que matan al paciente y las que hacen que el paciente por ahí no llegue a consultar. Este es el caso de un paciente que, si se fijan, esto no es una sola derivación, probablemente como es la derivación del carro de paro sea la derivación de 2, y se puede observar que el paciente está haciendo extrasístoles ventriculares muy cerquitas de la onda T, está haciendo fenómeno R sobre T en un corazón que está inestable porque tiene alteraciones metabólicas propias de la isquemia, y que acá genera una extrasístole ventricular que cae sobre una onda T y desencadena en una taquicardia ventricular. Complicaciones mecánicas, ¿sí? Son complicaciones que se producen después de las 48 horas del infarto y van a depender de si el paciente está revascularizado, si el paciente es añoso, por ejemplo, si estaba tomando corticoides, si tiene o no una revascularización a tiempo, y son todas complicaciones en realidad prácticamente mortales. Si un paciente tiene una complicación mecánica, es muy difícil por ahí resolverla, sobre todo en agudo, y la mortalidad es bastante alta. Algunas de estas complicaciones tienen una mortalidad que ronda el 90%. Sobre todo la ruptura del tabique ventricular o la ruptura de pared libre del ventrículo, es decir, se rompe el ventrículo hacia el pericardio y se genera un hemopericardio con un taponamiento y el paciente evoluciona con actividad eléctrica sin pulso y muerte. Las complicaciones que por ahí son un poco más crónicas y se producen después de las 48 horas y rondando más al quinto al séptimo día, es la insuficiencia mitral postinfarto, que muchas veces se produce por una remodelación, otras veces por afección del músculo papilar posterolateral, el aneurisma ventricular, que muchas veces favorece la generación de trombo y posteriormente a daño y a embolia, el pseudoaneurisma, y el infarto del ventrículo derecho como compromiso. Este es un ejemplo de un infarto inferior. Fíjense que hay una elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF, en regionalidad inferior, 2, 3, y un infra o un desnivel negativo a nivel de ABL y D1. Esto está hablando que es una coronaria a nivel proximal. Otro electro, un electro con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, donde se observa una onda de injuria subepicárdica. Fíjense que estamos observando una onda de injuria subepicárdica en B2, B3, B4, B5, B6, D1, D1 ABL, ¿no? Es un infarto anterolateral, un infarto anterior extenso, como se suele llamar. Los cambios evolutivos del paciente con infarto va a depender en la fase que lo encontremos. En la fase hiperaguda muchas veces no se observa nada, a veces observamos las ondas T picudas de la isquemia subendocárdica por la hiperpotasemia local. En la fase aguda, que son los primeros minutos ahora, se ve la onda de injuria, de lesión subepicárdica con la elevación del segmento ST
y la depresión concomitante del segmento en la derivación en específico. Después de la fase subaguda, nos vamos a encontrar con en las primeras horas la involución del segmento ST, si el paciente estuvo revascularizado, y en una fase crónica vamos a ir viendo cómo el desnivel del ST positivo va normalizándose y produciéndose una inversión de la onda T que puede evolucionar hacia la normalización, si el paciente tuvo un infarto no Q, es decir, que no llegó a la onda de necrosis, o a veces quedar con una onda T negativa siempre con esa misma derivación. Estos cambios se van a producir de minutos a horas, días, incluso meses o semanas. Se produce una afección del ventrículo derecho, que es muy común observarlo en los infartos inferiores y inferolaterales o posteriores. La afección del ventrículo derecho muchas veces la vemos en las derivaciones precordiales derechas o derivaciones de Medrano, que se llaman B3R y B4R, y se observan sobre todo en los pacientes que tienen infradesnivel del segmento ST, nivel de 1 o de 2. Y el compromiso del ventrículo derecho es muy importante porque muchas veces se asocia a shock cardiovascular, shock cardiogénico. Otro de los cuadros que por ahí observamos, que no tienen que ver con infarto con ST, ahora ya arrancamos con los síndromes coronarios sin elevación del ST, puede ser la angina variante o angina variante de Prince-Metal, que es producida muchas veces por una disfunción endotelial, se observa comúnmente en mujeres o en pacientes más bien añosos, y lo que se produce es un espasmo o reducción de la luz coronaria. Muchas veces las coronarias son normales, otras veces pueden tener placas de colesterol que no sean oclusivas, y se observa una onda de disjuria subepicárdica en las derivaciones donde se genera el infarto. A veces pueden acompañarse de lesión, no suelen dejar necrosis, es decir que no va a haber enzimas miocárdicas elevadas. Bueno, pasamos a los síndromes coronarios agudos, pero en este caso sin elevación del ST. Las manifestaciones clínicas, eso no las vamos a repetir, el electro ya lo vimos, o sea que vamos directamente a hablar de la estratificación de riesgo, que quizás es lo más importante en el síndrome coronario sin elevación del ST, dado que estos pacientes por ahí no requieren la urgencia de tratamiento que tiene el infarto con supradesnivel del ST. Muchas veces lo que nosotros hacemos es estabilizar al paciente mediante medicación y valorar según el riesgo que tengan si es necesario o no ir a una coronariografía con angioplastia eventualmente. Es muy importante en la estratificación de riesgo tener la historia clínica del paciente, el examen físico, el electro, evaluar la función renal, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes añosos, viejitos y que por ahí tienen contraindicación de la medicación o del cateterismo, etc. Valorar los biomarcadores, que muchas veces nos van a dar también el monto isquémico que estamos hablando. Valorar los síntomas, ¿sí? Y la clínica de presentación, no es lo mismo un paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que con poca medicación calma el dolor, que no tiene insuficiencia cardíaca, que no tiene un evento previo, que tiene bajo riesgo de muerte, que probablemente no tenga un evento fatal. Hay 5 factores importantes, además de la historia clínica, ¿sí? En los síntomas, como le dijimos, que son las características del dolor, los antecedentes, el sexo, sobre todo los hombres, la edad y la cantidad de factores de riesgo. Las herramientas que nosotros tenemos para estimar los valores son distintos scores publicados y validados, el TIME, el Pursuit, el GRACE, que probablemente a ustedes no les importa. El electrocardiograma, como vimos, por ahí cuando observamos infradesnivel, mientras mayor es el infradesnivel, mayor es el riesgo de mortalidad en el seguimiento. Como vimos en la clase de dolor precordial, un infradesnivel mayor a 2 milímetros habla de una mortalidad en el seguimiento al año. Las causas precipitantes del infarto, el riesgo de sangrado, sobre todo. Recuerden que estos son pacientes añosos y que muchas veces tienen hipertensión no controlada o tienen polifarmacia y que agregarle medicamentos para disminuir la agregación plaquetaria o anticoagulantes muchas veces es un riesgo para ellos que es mayor al síndrome coronario que están presentando. Los biomarcadores, ¿sí? Que son más que nada biomarcadores para ver el criterio de infarto y para ver el monto de daño miocárdico instaurado. Tengan en cuenta que los marcadores de daño miocárdico muchas veces no se encuentran al inicio de los síntomas, que tienen una cinemática de liberación. Por ejemplo, la troponina se libera, sobre todo las troponinas de cuarta generación, se liberan dentro de las 2 horas, observamos el pico, y la duración de la troponina en sangre suele ser hasta el 15º día muchas veces, pero siempre en descenso, que las enzimas como la CPK-MB y la CPK no inician
su elevación en sangre hasta dentro de las 6 a 8 horas y su pico se suele ver dentro de las 12 a 18 horas, ¿sí? Y que muchas veces puede estar presente hasta el día quinto del infarto en dosis decrecientes. Es muy importante para valorar reinfarto de los pacientes.